Buenas tardes, estimados estudiantes. Esperamos 5 minutos en lo que se van conectando algunos de ustedes. Mientras tanto, me gustaría saber si tienen algunas dudas, comentarios, sugerencias con respecto a sus actividades de esta semana 1 o con respecto a los recursos de esta semana 1. ¿Cómo van con sus actividades? Pueden mencionarlo ya sea en el chat o en la mensajería de la plataforma y les daré con gusto respuesta a sus comentarios o a sus preguntas. ¿A quién de aquí le gusta la historia universal? ¿O a quién se le dificulta? Ok. Existen muchas personas a las cuales se les complica el memorizarse las fechas. Y yo considero que a medida que uno va comprendiendo los acontecimientos que surgen o que se presentaron en un continente, en un país, etcétera, a uno se le hace más sencillo recordar ciertas fechas. A lo mejor no con exactitud, pero es más fácil relacionar los acontecimientos con determinadas fechas. Por ejemplo, si uno comprende que en Europa, por ejemplo, está este siglo de las luces y de la ilustración, en donde se hablaba de razonamiento o de la revolución industrial, que de hecho ustedes ven la segunda revolución industrial. El siglo de las luces y de la revolución industrial se presentan en dos países principales, que es Gran Bretaña o Inglaterra, que de hecho también Inglaterra y Gran Bretaña tienen su historia. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque tienen una diferente moneda, por ejemplo. Entonces desde ahí dividen, separan su independencia, por así decirlo. No es lo mismo, aunque tienen cierta dependencia, por ejemplo, en el ámbito político. Cuando uno comprende, por ejemplo, que en estos países como Gran Bretaña, Inglaterra, Francia, se presentan estos cambios que conllevaron al presentarse la revolución industrial o el siglo de las luces, que de hecho el siglo de las luces da pie a la revolución industrial, es más claro identificar que, por ejemplo, pasaron primero acontecimientos como revoluciones o movimientos sociales o guerras entre estos países o revoluciones y movimientos sociales que pueden ser internos en estos países a diferencia de otros países. Por ejemplo, si uno aprende esto, identifica
que, por ejemplo, la Revolución Francesa fue antes de la Revolución Rusa. ¿Por qué? Porque este movimiento, los cambios y transformaciones que conllevaron la Revolución Industrial y el siglo de las luces, se presentó primero en Francia y se presentó de manera muy tardía en Alemania y en Rusia. Tanto así que durante y antes de la Primera Guerra Mundial, Rusia y Alemania seguían siendo imperios y Francia ya no. Y por ejemplo Inglaterra y Gran Bretaña, aunque eran y siguen siendo un reino, que de hecho está la reina, pero al final de cuentas se ha modificado a nivel político. Por eso no es lo mismo hablar de Inglaterra y Gran Bretaña, por ejemplo, no es lo mismo, por estos cambios que se han presentado a nivel político. Pese a tener todavía una reina, no es un imperio como tal, como lo eran Alemania, el imperio austrohúngaro, el imperio ruso y el imperio otomano, por ejemplo. Entonces, se dan ciertas pistas, por así decirlo, de por qué acontecimiento empezó primero y no otro acontecimiento. Por ejemplo, la Revolución Francesa fue mucho antes de la Primera Guerra Mundial. Y uno identifica por qué, por ejemplo, comprende que la Primera Guerra Mundial se presentó por los cambios que se estaban presentando justamente por la Revolución Industrial y por el siglo de las luces en Europa principalmente. Y tanto es así que al término de la Primera Guerra Mundial se desintegraron o desaparecieron los imperios de algunos países, específicamente el Imperio Otomano, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán o Prusiano y el Imperio Ruso. Incluso Rusia tuvo una revolución. Y uno va identificando, a lo mejor no recuerda ciencia cierta la fecha, pero sí recuerda que la Revolución Francesa, por ejemplo, fue antes que la Revolución Rusa. Y aquí les voy a pedir que se apoyen de lo que les presento en el pizarrón, porque al término de la semana les voy a colocar en el foro de novedades un recurso del cual pueden apoyarse para repasar lo que se vio en esta primera semana. En Kahoot, que es una aplicación en la cual ustedes pueden responder algunas preguntas y van a ser justamente de la Primera Guerra Mundial, porque junta toda esta parte de la Revolución Industrial, el siglo de las luces, después de la Primera Guerra Mundial, acontecimientos como la crisis del 29, etc. Entonces, antes de comenzar con esto, me presento, de hecho ya pasaron los 5 minutos, me presento como su facilitadora o su asesora virtual de este módulo 10. Mi nombre es Ivonne Yexabel Lugo Moreno y seré su asesora virtual de este módulo 10 y les doy la más cordial bienvenida a este módulo. Primero me detendré un poco en profundizar sobre
la forma de evaluación. La forma de evaluación y de trabajo. Comparto mi pizarrón, que espero que se vea. ¿Me lo mencionan, por favor? Ok. Primeramente les pido que en actividades que se evalúan como actividades integradoras, proyecto integrador, foro de integración, etcétera, que son las actividades que se evalúan. Bueno, la autoevaluación también, pero no tiene una rúbrica. Las actividades que tienen una rúbrica dentro de sus instrucciones, les pediría que descargaran la rúbrica para identificar lo que se les va a evaluar y lo que se les pide realizar. Y una vez que ustedes descarguen la rúbrica, por favor, realicen sus actividades con lo que se les pide en la rúbrica y en las instrucciones, que al final de cuentas las instrucciones y la rúbrica tienen que ir relacionadas. Por ejemplo, si me piden, apoyándome de algunas de sus dudas que han tenido, si me piden realizar en mi rúbrica mi actividad en PDF y está en la rúbrica, por favor realicen sus actividades en PDF, porque si no se corre el riesgo de que se les baje la calificación. Si me piden citar fuentes bibliográficas dentro de la rúbrica, por favor, citan fuentes bibliográficas porque si no se puede bajar su calificación. A eso me refiero cuando les pido que descarguen la rúbrica y se apoyen de la rúbrica para realizar sus actividades integradoras. Ahora bien, actividades integradoras de la semana 1 a la semana 3 son actividades integradoras. Se tiene un plazo de 72 horas para ser evaluadas. Es decir, si ustedes me entregan sus actividades, por ejemplo, el día lunes a las 3 de la tarde, el día jueves antes de las 3 de la tarde tendría que quedar evaluada esa actividad. En el caso de, por ejemplo, las actividades socioemocionales que equivalen, sí, por cierto, las actividades integradoras equivalen el 42% de su calificación final. En el caso de las actividades socioemocionales, estas equivalen el 10% de su calificación final. Es importante que las realicen en los tiempos establecidos porque en ellas, al igual que en los foros, foro de integración, foro aprendiendo, no se otorgan extensiones de tiempo. Estas se cierran por la plataforma y una vez que se cierran por la plataforma no se pueden otorgar extensiones de tiempo. Pasa lo mismo con los ejercicios que están con un lapicito de color verde. No se pueden otorgar extensiones de tiempo. En el caso de las actividades socioemocionales, les va a explicar más profundamente su tutora. Y equivalen el 10% de su calificación final. En el caso de el foro de integración, yo sé que los foros aprendiendo no se evalúan y que van de la semana 1 a la semana 4, pero por favor, participen. ¿Por qué es importante que participen? Porque hay un porcentaje en lo que viene siendo participación o ejercicio o trabajo en la plataforma y se evalúa de manera automática y se evalúa justamente considerando que ustedes ingresen a la plataforma, considerando que ustedes participen en los foros, que realicen sus actividades y que descarguen
los recursos que conforman las 4 semanas del módulo 10. Entonces es importante que participen. Aparte de que el foro de aprendiendo, ahí pueden mencionar dudas, comentarios que tengan sobre los recursos o las actividades de la semana en curso. Entonces es importante participar. Ahora bien, aquí voy a tratar de compartirles algunos recursos también para que los lean, para realizar sus actividades, igual que en el foro de novedades. Y les pediría también que participaran al responder a las preguntas detonadoras del foro Aprendiendo. Ahora bien, el foro de integración, se evalúa una vez que cierra el foro, es decir, se tiene hasta el día domingo de la cuarta semana para participar a las 23:59 horas y por lo tanto se empieza a evaluar el día lunes de la siguiente semana, o sea, de la semana 5, y se tiene hasta el día martes para ser evaluado. Se tienen 48 horas para ser evaluado, igual que el proyecto integrador, es decir, si un proyecto integrador foro de integración y proyecto integrador, se trabaja con él en la semana 4. El proyecto integrador, por ejemplo, si me lo entregan el día lunes de la semana 4, se tiene hasta el día miércoles. Por ejemplo, me lo entregaron el día lunes a las 9 de la noche. Se tendría hasta el día miércoles antes de las 9 de la noche para ser evaluado. Y las 48 horas del foro de integración empiezan a contabilizarse una vez que cierra, es decir, el día domingo a las 23:59 horas, es decir, a las 12 de la noche, más bien del día, se empezarían a contabilizar esas 48 horas. Por eso se tiene hasta el martes de la semana 5 para ser evaluado. La autoevaluación, que también se trabaja en semana 4, equivale al 5% de su calificación final. Recuerden que la autoevaluación es un cuestionario de las aptitudes, actitudes, habilidades y destrezas que ustedes, con las que ustedes contaban antes de empezar el módulo 10, pero que de alguna manera les permitieron participar en los foros, entregar sus actividades, comprender los recursos de las 4 semanas que conformaron el módulo 10, las habilidades, aptitudes, actitudes y destrezas con las que no contaban, pero que fueron desarrollando a lo largo del módulo 10 o que fueron puliendo. Por ejemplo, yo soy muy mala para aprenderme las fechas de acontecimientos históricos. Pero a medida que fui avanzando en el módulo 10, empecé más o menos a acordarme de algunas fechas. No de todos los acontecimientos históricos, pero sí de algunos. Entonces empecé a pulir esa habilidad, esa aptitud, esa actitud, esa destreza. No tenía comprensión lectora. Entonces empecé a trabajar en ello, apoyándome de libros que a lo mejor me llamaban la atención, etc. Me empecé a hacer de esa habilidad, actitud, aptitud y destreza. Se me hacía muy fácil comprender los cambios de los acontecimientos históricos. Es una habilidad, aptitud, actitud y destreza con la que contaba.
Este cuestionario de autoevaluación justamente es eso. Por lo tanto, no existen respuestas erróneas. Simple y sencillamente es identificar el proceso de mi aprendizaje, el desarrollo que tuve a lo largo del módulo 10. Se tienen tres oportunidades para enviarlo. Y bueno, también participación en los espacios abiertos con tu asesor virtual, es decir, cuando ustedes participan de manera activa, es decir, preguntando, respondiendo, comentando sobre lo que se menciona en los espacios abiertos con tu asesor virtual, se otorga un punto, 1.25 puntos por sesión. Entonces es importante que participen. ¿Ok? No sé si existe alguna duda, comentario con respecto a esto, con respecto a la manera de evaluar, de trabajar, para ya pasar a la semana 1. Los leo o también pueden pedir el micrófono